Hola a todos, buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a continuar en el cuarto webinar, en donde estaremos hablando de dinámicas territoriales, movilidad, agricultura sostenible adaptada al clima con enfoque de género. Durante todo este proceso hemos abordado los vínculos entre género y cambio climático desde los marcos conceptuales, los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales, así como a iniciar a conocer y analizar sobre los nuevos vínculos de violencia avanzada en género, empoderamiento y cambio climático. En esta ocasión, vamos a trabajar nuevamente el tema de dinámicas territoriales, movilidad, agricultura sostenible adaptada al clima, y contaremos con la participación de 5 ponentes, siendo Karina del Carmen Gómez de OIM, Diana Lopera de la Alianza Biodiversity CIAT, Melvin Heredia de CUNORI, que nos va a contar su perspectiva de la MTA, Juan Ramón Jordán de Azorech, que es un socio local clave que nos ha apoyado en la diseminación de información agroclimática, y Sara Noelia de la comunidad San Jacinto, en donde ella nos va a contar toda su perspectiva y cómo ha utilizado toda esta información agroclimática para tomar decisiones informadas en el clima. Entonces, iniciamos con la presentación. Eh, Hablando un poquito de los webinars, iniciamos con el tema principal, género y cambio climático, conceptos y vinculaciones. Después de esto tuvimos el segundo webinar donde platicamos acerca del marco normativo y político de Guatemala de género, gestión de riesgo y cambio climático. El tercer webinar donde platicamos de cambio climático, empoderamiento y violencia avanzada en género. Y actualmente vamos a desarrollar el de dinámicas territoriales y movilidad. Como les comentaba, en esta cuarta sesión tendremos la participación de Karina Gómez, de Diana Lopera, de Melvin Heredia y de Juan Ramón Jordán. Vamos a tener presentaciones de 20 minutos en donde dejamos que los conferencistas toquen su tema, nos platiquen de todas sus perspectivas y experiencias. Posterior a esta exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas directamente a los ponentes y vamos a ir desarrollando así el tema. Con gusto vamos a estar compartiendo las presentaciones en el Drive, donde ustedes las van a tener disponibles. Esto lo vamos a estar enviando una vez finalizado el webinar. Y creo que ya podemos iniciar con Karina Gómez. Es un gusto poderles presentar a Karina Gómez. Ella es ingeniera en ambiente y desarrollo con un máster en dirección de proyectos. Actualmente se desempeña como Senior MSC Associate en la oficina regional de OIM en Panamá, donde apoya tanto la formulación, implementación de proyectos en torno a migración, ambiente y cambio climático. Sus principales líneas de trabajo abarcan el empleo de metodologías participativas, la elaboración de proyectos en comunidades indígenas y la aplicación del proceso de consentimiento libre, previo e informado. También Karina ha contribuido en el diseño, monitoreo y evaluación de iniciativas dirigidas a la sostenibilidad, la resiliencia ante el cambio climático y la promoción del bienestar comunitario. Muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo y el espacio. Puedes iniciar a presentar. Buenas tardes, Andrea. Buenos días a todos. Me momento para compartir. Listo, ya puedes compartir, Karina. Listo, gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Buenos días nuevamente desde la OIM. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentarles el tema de movilidad y cambio climático y los impactos en las comunidades vulnerables de América Latina y el Caribe. Como Andrea mencionó, mi nombre es Karina Gómez, soy asociada senior para el área de migración, ambiente y cambio climático en la regional de la OIM basada en Panamá. Para empezar, entendamos que la migración y los desplazamientos asociados a las amenazas climáticas son cada vez más frecuentes y se espera que sigan aumentando. Esto de acuerdo a informes de la IPCC,
publicados en el 2023. El cambio climático es un factor clave en la movilidad humana, afectando especialmente a aquellas comunidades rurales y urbanas en situación de vulnerabilidad. En este contexto es fundamental comprender cómo los eventos extremos y los cambios ambientales afectan dinámicas migratorias, generando desplazamientos internos y o transfronterizos en América Latina y el Caribe. Pero primero definamos, o lo que tenemos definido para cambio climático desde la OIM, como una alteración duradera de los patrones climáticos debido a actividades humanas o naturales, entendiéndose que el cambio climático actual que vivimos es un cambio climático de tipo antropogénico, es decir, generado en su mayor parte por actividades del ser humano. Esto nos lleva a tener eventos extremos, que son fenómenos o eventos que suelen ser raros o solían ser raros y de alta intensidad, como sequías, huracanes, olas de calor e inundaciones. Estos eventos extremos nos llevan a tener desastres que son el resultado de eventos extremos combinados con las vulnerabilidades preexistentes en las poblaciones y en muchos casos la falta de preparación o resiliencia de estas comunidades. Y en muchos casos la capacidad de respuesta local supera lo que se tiene en el territorio. Estas amenazas o las amenazas que están más relacionadas con la movilidad humana en América son las inundaciones, las tormentas, las sequías, el aumento del nivel del mar, incendios y las amenazas geofísicas, siendo las inundaciones las primeras causas de desplazamientos por desastres en América Latina. Afecta tanto escenarios rurales como urbanos. Y en las tormentas, el aumento frecuente y la intensidad de estos eventos extremos se han determinado o han sido más expuestos en las cuencas atlánticas de América, la costa pacífica de México, Centroamérica y Sudamérica. Estas amenazas impactan todos los medios de vida y en muchas zonas la seguridad alimentaria. Y tenemos un evento también muy determinante en la zona andina, como ser el deshielo de los glaciares. Un ejemplo claro de ellos es en Guatemala. El Disculpa, reciente... disculpa, Karina, te escuchamos un poco lejos, no sé si es el sonido o el eco. ¿Ahora me pueden escuchar mejor? Yo sí te escucho bien, no sé si los participantes podrían poner un dedito si escuchan bien a Karina. Gracias. Listo, Oh, Karina. Adelante, gracias. gracias. Como mencioné, amenazas son frecuentes en el territorio. Una de ellas, podemos ver a unos días atrás, el volcán de fuego en Guatemala, que hizo erupción y obligó a una evacuación temprana de más de 200 familias. Las erupciones volcánicas en conjunto con los terremotos son factores importantes de desplazamiento en múltiples países a lo largo del continente. Estos eventos en muchas ocasiones no cuentan con una planificación o un plan de reubicación o evacuación adecuados para las zonas, lo que debilita el sistema y la protección de las personas. Otro ejemplo fue hace un par de años el huracán Dorian en las Bahamas, que fue una tormenta categoría 5 que afectó aproximadamente a 30.000 damnificados, teniendo daños de más de 13.000 casas, y que esto se vio reflejado en dos islas principalmente de las Bahamas. Estos escenarios provocan o generan que la movilidad o el desplazamiento de las personas se vea forzado al momento de perder sus zonas de vida
habituales y verse en la necesidad de movilizarse tanto interna como externamente hacia otros lugares. Esto nos lleva a que tenemos entonces un riesgo climático, que para el IPCC lo define como un potencial que se produzcan consecuencias adversas por los cuales algo de valor está en peligro y en los cuales un desenlace o la magnitud del desenlace son inciertos. En ello podemos identificar tres componentes: peligro, exposición y vulnerabilidad, donde el peligro es la ocurrencia potencial de una tendencia o suceso físico de origen natural o humano. La exposición es la presencia de las personas, medios de vida, especies o ecosistemas, funciones o servicios que podrían verse afectados negativamente. Y la vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. A esto nos lleva a que dentro de la organización definimos la movilidad humana como aquello, todos todas las diferentes formas de movimiento de las personas. De aquí donde identificamos la migración por motivos ambientales, que es el movimiento de personas o grupo de personas que debido a principalmente cambios repentinos o graduales en el ambiente que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, pues se ven obligados a abandonar el lugar de su residencia actual. Deciden hacerlo en ocasiones de manera temporal o permanente. Estas personas se pueden desplazar dentro de su país de origen o residencia habitual o fuera del mismo. Dentro de esta migración por motivos ambientales tenemos una subcategoría, que es la migración por motivos climáticos, que es el movimiento de una persona o grupo de personas cuando su ambiente se ha visto afectado por una consecuencia del cambio climático y se ven obligadas a cambiar su lugar de residencia habitual. Pueden hacerlo nuevamente de manera temporal o permanente dentro del país o en frontera internacional. Con esto podemos definir cuatro formas de movilidad asociadas con amenazas ambientales y climáticas, de acuerdo al marco de adaptación de Cancún del 2010, donde podemos identificar el desplazamiento por desastres, que son los movimientos de personas que se ven forzadas a dejar su lugar de residencia a raíz de un desastre, la migración por cambio climático y urbanización, que es la migración que se origina con mayor frecuencia en zonas rurales y urbanas y que las personas se trasladan de entre zonas rurales o urbanas dentro de su país de origen. También tenemos la reubicación planificada, que no es más que el movimiento de hogares o comunidades de manera organizada normalmente con apoyo de las autoridades hacia lugares de menor exposición. Y tenemos la inmovilidad y poblaciones atrapadas, que son poblaciones que no pueden dejar sus comunidades pese a encontrarse expuestas a amenazas por diversos factores. Un ejemplo claro de reubicación planificada es en la comunidad de Gardisubdú, una isla del archipiélago de la comarca Cunayala en la República de Panamá, que debido al aumento del nivel del mar y la erosión costera, se vio la necesidad de hacer una reubicación planificada a tierra firme de más de 300 familias y esto afectó no solamente sus medios de vida, sino que también aquellas culturas o conocimientos ancestrales que tienen estas comunidades. Pero la amenaza de que en un par de años esta isla desaparezca era demasiado evidente a raíz de que la comunidad ya no tenía espacio y la erosión costera ha ido desapareciendo la isla. Este es uno de los primeros casos documentados de reubicación planificada. Otro ejemplo que tenemos en este caso para inmovilidad es la sequía sin precedentes que se vivió en Manaus.
El río Negro registró sus niveles más bajos en 122 años, donde hubieron dificultades para acceder a la educación y servicios básicos, donde se vieron afectados más de 420.000 niños en la Amazonía porque no podían llegar a sus escuelas y no te podían acceder a servicios básicos, tampoco porque no tenían la manera de movilizarse. Este es un claro ejemplo de comunidades que están en amenaza, pero que no pueden movilizarse de su zona. Es así como nosotros como organismo tenemos una estrategia institucional sobre migración, medio ambiente y cambio climático, donde tenemos tres objetivos estratégicos en los que nos basamos en la formulación de soluciones para que las personas no tengan que migrar, la formulación de soluciones para las personas que están en movimiento y la formulación de soluciones para facilitar el movimiento. En esto desarrollamos proyectos con prácticas agrícolas adaptadas al clima, donde buscamos aplicar prácticas agrícolas que sean resilientes al cambio climático y el fortalecimiento de comunidades. Algunos de nuestros proyectos e intervenciones de adaptación los podemos encontrar en México, al sur, en una colaboración con Rainforest Alliance para el fortalecimiento de la adaptación climática y abordar los distintos factores ambientales de la migración en las comunidades. Este es un enfoque basado en datos e identificación de comunidades vulnerables y hay proyectos de adaptación acompañados de desarrollo de capacidades institucionales. En Ecuador, estamos abordando la movilidad humana en un clima cambiante en zonas costeras y de montaña en proyectos basados con evidencia científica. En Brasil tenemos fortalecimiento de capacidades de municipios transfronterizos de la Amazonía brasileña, con ecosistemas amazónicos y zonas de frontera, y se han identificado 10 comunidades para trabajar y tenemos un enfoque en medios de vidas rurales y desarrollo de capacidades. Estas son algunas de las intervenciones en las que hacemos en adaptación al cambio climático dentro de la organización. Mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, a la orden. A ver. Hola Karina, muchísimas gracias por tu presentación e intervención. No sé si alguno de los participantes que está conectado le tiene alguna pregunta a Karina. A mí me gustaría saber si has tenido algún caso, así como un caso de estudio en donde la movilidad humana se ha visto em, cómo la movilidad humana y el cambio climático afecta directamente a los aspectos de género. No sé si nos puedes contar un poquito más acerca de ese tema. Bien, los casos de movilidad humana sí tenemos una cuestión, es un tema transversal que se ven dentro de las intervenciones que hacemos, ya que estas son nuestras poblaciones vulnerables o nuestros grupos vulnerables, mujeres, niños, grupos minoritarios, poblaciones indígenas, afrodescendientes, Ujú, comunidades minoritarias, sí se han tenido problemas porque es difícil identificar o que en muchos casos tengan la voz de hablar por ya sea sistemas culturales, por miedo, en el que es un poco difícil identificarlos, pero tratamos de llevar el tema transversal y que se pueda abrir estas puertas para que ellos puedan expresar o compartir sus experiencias desde sus realidades. Tenemos específicamente en Perú el proyecto que tenemos un proyecto enfocado en género, donde se busca empoderar y dar este fortalecimiento de las comunidades, pero con un foco de género, donde las mujeres son las principales, por decir, el foco principal del proyecto, y el proyecto es específicamente empoderamiento de mujeres, empoderamiento de género en esta zona. Con estas mujeres se trabaja en Anca y en Piures, en Perú, y su amenaza es el deshielo de los glaciares en la zona andina, y se busca pues el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales y recuperación de algunos
de algunos cultivos tradicionales que por temas ambientales, por temas u otros factores se han visto afectados. Ah, Perfecto, Karina, gracias. Ahora te quiero hacer otra pregunta que viene de Natalia Mendoza. Ella quisiera saber que cuando hablamos de medios de vida en estos temas, ¿nos puedes dar un poco más de ejemplos que tú hayas observado dentro de toda tu experiencia? Dentro de los medios agrícolas, nos enfocamos en los medios agrícolas, ya que son generalmente estas las poblaciones que están más susceptibles a estas amenazas y son poblaciones vulnerables. Ujú, Entonces nuestras intenciones son bajo el tema de poblaciones con medios de vida agrícolas, ujú, pecuarios. ok, Y vi una respuesta, hay un estudio, esperamos que próximamente podamos publicarlo sobre los datos, porque es muy ujú, difícil identificar cuando una movilidad se da por factores de cambio climático, porque generalmente viene arraigada con otros factores, no necesariamente va a ser la primera opción o la primera respuesta de una persona que su movilidad o su idea de movilizarse hacia otra zona se da por un ujú, factor ambiental. Entonces, estos estudios que estamos realizando, estamos tratando de llevar una metodología en la que podamos tener esa información, porque actualmente esa escasez de información entre identificar qué personas se mueven por factores climáticos es un poco nula en la región. ok. Tenemos otra pregunta, Karina. ¿Nos podrías mencionar cuáles serían algunos casos de éxitos y factores claves con la implementación de estas metodologías participativas en equidad de género? Pues el proyecto que llevamos actualmente está en proceso y no podemos publicar todavía los datos, Ujú, pero una vez estén disponibles, pues se podrán compartir con el público. Lo que sí estamos como tratando de llevar la visibilización y que la información llegue y transmitir en estos espacios, pues la necesidad de poder tener la participación de todos estos grupos minoritarios dentro de los desarrollos de las intervenciones. ok, perfecto. Y una última pregunta, Karina. Eh, ¿Qué estrategias para trabajar el tema de masculinidad están incorporando en los proyectos? ¿Qué estrategias para trabajar el tema de cuidados, de cuidados, sí, se trata implementando para evitar recargar la doble o triple jornada de las mujeres? Y por último, ¿qué estrategias de interculturalidad y de género están trabajando en zonas rurales o en pueblos indígenas? Ok, bien. Si bien nos enfocamos en tener proyectos que tengan transversalidad de género, no se busca hacer la doble carga en este caso a las mujeres y niños, que son poblaciones vulnerables. Sin embargo, tratamos de tener una participación equitativa durante nuestras intervenciones. Con los pueblos indígenas, actualmente nos encontramos desarrollando proyectos de intervención donde lo principal es llevar un proceso de consentimiento libre previo informado, CLPI o FPIC, como le conozcan, para poder informar previamente a las comunidades y tener su consentimiento al momento de realizar las intervenciones. Esto con el fin de evitar traspasar o tener estas, ¿cómo les diría? De no respetar Ujú, los temas culturales o la cosmovisión o conocimientos ancestrales que se tienen, porque lo que se busca es trabajar con lo que ellos ya tienen, este conocimiento ancestral, y llevarlo a apoyarlo o fortalecer estas técnicas, pues se ha visto que estos conocimientos ancestrales pues tienen muchos beneficios dentro de las intervenciones. Sin embargo, un fortalecimiento sería una adecuada forma de adaptación al cambio climático para evitar o reducir esta necesidad de que estos grupos minoritarios tengan que movilizarse hacia otras zonas rurales o urbanas debido a su amenaza por el cambio climático. ok, Karina, ya no hay más preguntas, solamente me queda agradecerte por el tiempo, el espacio y comentarle a todos los participantes que vamos a estarles enviando las presentaciones en el Drive que hemos habilitado para que ustedes tengan acceso a ellas. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Karina, por compartir tus conocimientos
Y ahora vamos con Diana Lopera. Muchísimas gracias. Y ahorita les voy a contar un poquito de Diana Lopera. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Ok, Diana Lopera, ella nos va a platicar un poquito sobre las metodologías climáticas con enfoque de género. Diana actualmente es investigadora asociada senior de la Alianza Biodiversity CIAT en el marco del programa de desempeño, innovación y análisis estratégico para el impacto, específicamente en el equipo de prospectiva económica y economía aplicada. Diana tiene una maestría en economía de la Universidad Pontífica Universidad Javeriana y una licenciatura en economía en la Universidad del Valle. Le apasionan los temas de nutrición, los sistemas alimentarios, la comprensión de las cadenas de valor agroalimentarias, innovaciones tecnológicas agrícolas como la biofortificación, la producción sostenible y el desarrollo comunitario rural. Y Diana cuenta con más de 10 años en experiencia, se ha enfocado en diversos temas de investigación, como lo es la caracterización de hogares rurales, análisis de adopción de cultivos, análisis de datos nutricionales, diseño e implementación de experimentos de elección económica con un enfoque de género centrados en las dinámicas de intrahogar y su relación con la nutrición, la evaluación de impacto de intervenciones sociales agrícolas y de estudio de análisis de cadena de valor. También Diana ha desarrollado habilidades tanto de gestión de proyectos, trabajo de campo, levantamiento de datos, y esta experiencia le ha proporcionado una sólida formación en investigación de economía aplicada y sólidas habilidades en métodos tanto de análisis cualitativos y cuantitativos. Entonces es un placer poderles presentar a Diana. Entonces, adelante Diana, puedes iniciar con tu presentación. Mm, Y voy a compartir la pantalla. Sí, adelante. Mm, ¿Me confirman, por favor, si la pantalla se ve bien? Listo. Bueno, de pronto, gracias por la presentación, Andrea. De pronto también reconocer que, bueno, realmente este estudio ha sido liderado por el investigador Manuel Moreno, pero pues desafortunadamente no pudo estar presente hoy. Entonces intentaré comunicar de la mejor manera posible, pues, como los resultados de este estudio. Un poco para empezar y contextualizar, digamos que se sabe que los sistemas de información climáticos pues se presentan como una herramienta clave pues para apoyar la toma de decisiones pues locales y abordar pues efectos del cambio climático en la agricultura. Con ese pues objetivo nacen. Y pues el objetivo de esta información pues de alguna manera es promover esa adopción de prácticas climáticamente inteligentes pues que permitan abordar de una manera como articulada las cuestiones pues, relacionadas con adaptación, mitigación, seguridad alimentaria. Digamos que entre el contexto de sistemas de información climático, pues encontramos per se la información climática y agroclimática, como por ejemplo la que se genera a través de las mesas técnicas, pero también están los servicios de extensión agrícola. Entonces, digamos que se encontró que pues hay evidencia que indica que el acceso a sistemas de información climática aumenta esa probabilidad de que los agricultores como adopten o implementen opciones de prácticas climáticamente inteligentes. Sin embargo, cuando se diseñan estos sistemas, a menudo pues no se toman en cuenta esas diferencias que pueden existir entre los individuos. Un poco para comentarles, pues en términos del contexto, es que digamos que en el marco de la iniciativa AgriLab Resiliente del CGIAR, pues se inició con este estudio para analizar entonces las diferencias en la adopción de prácticas climáticamente inteligentes entre hombres y mujeres cuando acceden a información climática. Digamos que ese es como el objetivo principal del estudio y en términos, ¿qué datos usamos pues como para abordar esta pregunta?
Entonces, digamos que durante el tiempo en el que se desarrolló lo que fue el Programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, conocido como SICAPS, se establecieron unos territorios sostenibles adaptados al clima que se conocieron como TESAC. Esos TESAC se implementaron en América Latina, en África y en Asia. Entonces, digamos que cuando se implementan específicamente, pues en el caso de América Latina, se implementan los TESAC en los territorios de Olopa en Guatemala y de Santa Rita en Honduras. Eh, digamos que para hacer un seguimiento, un monitoreo, pues se realizaron unas entrevistas intrahogar, es decir, que se entrevistaron a hombres y mujeres dentro del hogar. Entonces, se hicieron 175 entrevistas a hogares en Olopa y 162 en Santa Rita. Digamos que estas encuestas, pues como ya les mencionaba, para cada TESAC, pues se desarrollaron entrevistas a hombres y mujeres, jefes de hogar, y se les preguntó, pues bueno, obviamente la encuesta o el instrumento pues es bastante amplio, pero digamos que para los intereses de la pregunta, entonces se les preguntó pues por la adopción de prácticas climáticamente inteligentes y su acceso a información climática. Se tomaron datos en varios años, pero pues el estudio solo se enfocó en el 2021. Digamos que Olopa y Santa Rita, un poco también mencionar que son municipios con algunas similitudes, de alguna manera pues son dependientes de actividades agrícolas, como relacionadas con café, con ganadería, con granos básicos, y pues ambos forman parte del corredor seco, entonces son territorios altamente vulnerables al cambio climático. Entonces, digamos que es una de las motivaciones pues por la que los TESAC se establecieron en estos dos territorios. Em, en términos de cuando se empiezan a explorar la información que se recolectó, se encontró que los hombres y las mujeres dicen que sí acceden a información climática y agroclimática, pero cuando se les pregunta por el uso, se encuentra que no la usan mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, se encuentra que las mujeres, el 62% de las mujeres accedió a información climática o servicios climáticos, pero solo el 46% utilizó esa información. En el caso de las mujeres en Santa Rita, el 46% accedió, pero solo el 36% utilizó la información o pues la usó. En el caso de los hombres, incluso se observa que en Olopa, en Guatemala, o sea, es incluso menor, el acceso a la información climática es incluso menor en los hombres y solo el 37% utiliza la información. También se encontró que cuando se sigue explorando la información, se encontró que hay una relación entre quienes acceden a información climática y quienes adoptan prácticas climáticamente inteligentes. Entonces se observa que pues efectivamente aquellos que accedieron a información climática pues tienen una adopción relativamente alta de prácticas climáticamente inteligentes. Entonces, con estos insights que fuimos encontrando en los datos, entonces exploramos o se nos ocurre explorar cómo el acceso a información, a sistemas de información climático, tiene influencia sobre la adopción de tipologías de prácticas. Entonces, en términos generales, el objetivo del estudio es analizar las diferencias en la adopción de prácticas climáticamente inteligentes entre hombres y mujeres en función del acceso a información climática y agroclimática. O en otras palabras, queremos estudiar cómo el acceso a servicios de información climática influye en la adopción de prácticas climáticamente inteligentes por parte de hombres y mujeres. Digamos que la definición de prácticas climáticamente inteligentes las clasificamos o clasificamos el tipo de prácticas adoptadas por los agricultores y agricultoras en función de su sensibilidad al género, el nivel de dificultad de la implementación y su tipo de impacto. Digamos que bueno, en términos de impacto, pues como prácticas o que están enfocadas a mitigar o que están enfocadas a la gestión del agua o a la gestión del sistema agrícola. Gran parte pues, de esta clasificación se basa nos basamos en el manual de prácticas climáticamente inteligentes del ICA para establecer estas tipologías.
Un poco para que se hagan una idea de cuáles son como las variables que teníamos en la base y cómo se organizaron, se clasificaron. Entonces, por ejemplo, para aquellos que tenían barreras vivas, pues se clasificó como una práctica de manejo de sistemas agropecuarios. Aquellos que, por ejemplo, usaban cosechas de agua, pues es una práctica que se clasificó como recurso hídrico. Los biopreparados se clasificaron con una práctica genero-sensitiva. Por ejemplo, el manejo de sombra y plantaciones de café se clasificó como una práctica de mitigación. Las variedades mejoradas de frijol rojo pues se clasificaron como prácticas de bajo costo, sistemas de riego se clasificaron como prácticas de alto costo. Entonces es un poco como la clasificación que se usó de las variables de la encuesta. Y un poco, entonces en términos de los métodos, pues cómo analizamos esta información. Para esto se utilizó un modelo econométrico Probit recursivo y variado. No voy a entrar en detalles, o sea, acerca del modelo, pero sí mencionar de que este modelo permite analizar las diferencias en la probabilidad de adaptar la práctica climáticamente inteligente, sí, climáticamente inteligente entre quienes acceden y quienes no acceden a información. Entonces, estos cálculos son para el caso de Olopa Santa Rita entre hombres y mujeres para el año 2021. Digamos que en términos, estos son como los resultados que se encontraron y de manera como general encontramos que las mujeres que acceden a información climática tienden a adoptar prácticas eh, generosensitivas en 65 puntos porcentuales en comparación con aquellas mujeres que no reciben o no acceden a información climática. Lo mismo aquellas mujeres que acceden a información climática tienden a adoptar prácticas de mitigación con una probabilidad mayor en 64 puntos porcentuales que aquellas que no acceden. En el caso de los hombres en Europa, se encuentra que los hombres que acceden o que tienen o que acceden a información climática tienden a adoptar prácticas con una probabilidad mayor que aquellos hombres que no acceden a información climática y agroclimática para prácticas relacionadas con manejo de sistemas agropecuarios, recursos hídricos, bajo costo y alto costo. Ahora, en el caso de Honduras, encontramos que el acceso a información climática en la adopción no tiene ningún efecto sobre la adopción de prácticas en el caso de las mujeres. Sin embargo, en el caso de los hombres, en Santa Rita, encontramos que el acceso a información climática y agroclimática permite que los hombres adopten con mayor probabilidad prácticas relacionadas con recursos hídricos en 35 puntos porcentuales en comparación con quienes no acceden. Sin embargo, hombres que acceden a información adoptan con menor probabilidad prácticas de bajo costo en comparación de aquellos que no acceden en 43 puntos porcentuales. Em, un poco en términos entonces, como para resumir un poco los hallazgos de estos resultados, pues como econométricos, encontramos que, entonces, el acceso, o sea, o encontramos evidencia que efectivamente el acceso a información climática sí tiene una incidencia o influye en la probabilidad o no de la adopción de ciertas prácticas climáticamente inteligentes y que además hay efectos relacionados de diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de Lopa, entonces encontramos que las mujeres con acceso a información tienden a adoptar prácticas generosensitivas y de mitigación, y los hombres, por su parte, adoptan prácticas de diversos costos, al igual que el manejo hídrico y de sistemas agropecuarios. En el caso de Santa Rita, en Honduras, pues encontramos que los sistemas de información climática influencian de forma positiva la adopción de prácticas hídricas en los hombres y de forma negativa la adopción de prácticas de bajo costo. Recordemos que las de bajo costo es como variedades, entonces no adoptarían variedades. En Santa Rita, el acceso a información, a sistemas de información, no tiene influencia en las prácticas que adoptan las mujeres. Entonces, de alguna manera podemos ver que en el caso de Guatemala sí hay un efecto más claro
de cómo estos sistemas son más diferenciados entre hombres y mujeres y cómo inciden en la probabilidad de adoptar estas prácticas. Sin embargo, pues también un poco para mencionar que, bueno, los sistemas de información climáticos no necesariamente son la única forma también de promover estas o de mejorar la forma en que se entrega información a hombres y mujeres. Digamos que también dentro del contexto, bueno, los servicios, también están los servicios técnicos de extensión agrícola como una forma de acompañamiento a la información agroclimática para la adopción de prácticas climáticamente inteligentes y se ha hecho esfuerzos en alcanzar a los productores con este tipo de servicios. Sin embargo, pues también se observa de que esas disparidades en la forma en que se entrega la información a hombres y mujeres se mantienen. Entonces, digamos que es importante considerar pues que los hombres y las mujeres de alguna manera tienen necesidades diferentes y entienden la información de formas distintas y la aplican de formas distintas. Entonces, también en el contexto de la iniciativa GRILAC, desafortunadamente Mónica Chavarro, que es la investigadora, pues que ha estado como al frente de todo esto, no pudo estar presente, pero pues quería de todas maneras compartirles que, digamos que la iniciativa también desarrolló un manual metodológico llamado Caja de Herramientas para la Incorporación de Género y la Inclusión Social en la Asistencia Técnica Agropecuaria. Y pues ese manual, de alguna manera, lo que busca es eso, como indicar cuáles, cómo implementar herramientas de extensión y de compartir información con un enfoque de género o género sensitivas. Entonces, pues igual ahí queda un poco pues para que el QR, pues para que descarguen el manual y le exploren un poco. Y pues bueno, con eso ya cerraría mi presentación. Perfecto, Diana, gracias por esa investigación, por mostrarnos datos de Guatemala, de Honduras, que es como lo más cercano que tenemos. No sé si nos pueden mencionar también si hubieron como aquellas prácticas que preferían mejor implementar las mujeres versus hombres o dentro de ese análisis, ¿verdad? Pues digamos que, bueno, yo no, como les decía, pues no fui la que directamente dirigió pues como la investigación, pero de alguna manera lo que se observa es que el resultado del modelo econométrico de alguna manera también revela esas preferencias, porque quiere decir de que hay mayor cantidad de mujeres que también que están adoptando este tipo de prácticas, las que están, por ejemplo, relacionadas con los biopreparados, las que están relacionadas con las prácticas de bajo costo. Entonces, digamos que los resultados de alguna manera también atrapan ese tipo de preferencias. Entonces, pues obviamente esas prácticas relacionadas con la mitigación, como por ejemplo las sombras del café, que no tienen alto costo, pero pues que son como tradicionales. Em, entonces, sí, básicamente eso. Ok, perfecto. Nos pregunta Lía Rodríguez, si hay información de por qué las mujeres no adoptan ciertas prácticas. Eh, No, pues la encuesta consideraba únicamente pues las preguntas de qué prácticas cómo implementa, pero no considera información de por qué no las adopta. O sea, no, digamos que solo Ujú. se trató pues también recordemos que la información viene basada en ese tipo en este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, pues hay cosas que de pronto no se recolectan. Sin embargo, es importante mencionar que en el contexto de la iniciativa GRILAC, nosotros sí recogimos otra encuesta, un poco donde exploráramos ahí sí, ¿por qué no adopta? Entonces, digamos que es un estudio que estamos también en proceso de trabajar y pues que esperamos como compartir pronto. Ok, perfecto. Diana, veo que Helen Hernández tiene la mano levantada. No sé, Helen, si tienes alguna pregunta, voy a habilitar tu micrófono. Adelante, Gracias. Helen. Bueno, la importancia de esto, la verdad, es cómo llevar a cabo que el consenso se logren analizar varias entidades para llevar a cabo diversas acciones dentro del,
Perdón, tengo mala... Fíjate Sí, que no te escuchamos, Helen. Tal vez si la puedes escribir sería genial. Sí, Va, muchas gracias. Igual aquí tenemos otra pregunta, Diana. ¿Qué tipo de metodología con perspectiva de género se utilizó para este estudio? No solo para recoger la información, sino para garantizar una participación en condiciones de seguridad de las mujeres, como por ejemplo. sí, digamos que el estudio, como había mencionado, pues utiliza una metodología intrahogar. Eso quiere decir que cuando se visitaba el hogar, se entrevistaba al hombre y la mujer, ¿cierto? Del mismo hogar. Usualmente, pues obviamente nosotros siempre, antes de iniciar las entrevistas, usamos el consentimiento informado y se le explica a las personas, pues, en qué consiste la entrevista, qué información se recoge. Si ellos acceden, digamos que las entrevistas son confidenciales, entonces usualmente no es como que el hombre puede escuchar lo que la mujer responde y la mujer, o sea, entonces siempre se tienen como dos encuestadores, que uno que se va con la mujer, otro que se va con el hombre, precisamente pues porque entendemos de que hay unos contextos complicados a veces en nuestros territorios y que pues no queremos tampoco perturbar como la paz de los hogares, entonces siempre nos aseguramos de que incluso siempre tratamos de que la encuestadora entreviste Ujú. a la mujer y el hombre encuestador entreviste al hombre, también para evitar este tipo de cosas. Entonces, no es como que puedan escuchar las entrevistas, siempre son dos encuestadores por cada hogar que se van a espacios diferentes, pero se entrevistan a hombres y mujeres del mismo hogar. Ok, perfecto, Diana. Y por último, Marisela Méndez nos pregunta que por lo que entiende hay una inclinación hacia implementación de prácticas de mitigación por parte de las mujeres y por parte de hombres hacia la adaptación por la disponibilidad económica que poseen. Eh, Marisela, quisiera profundizar un poquito más, si nos puedes dar un poquito más de contexto respecto a esto. Bueno, digamos que el método básicamente lo que nos dice, nos indica simplemente es la diferencia entre los que acceden y no, o sea, cómo cambia la probabilidad entre los que acceden y Ujú, no acceden. Entonces, digamos que con esta métrica únicamente vemos que hay una tendencia o una probabilidad mayor a adoptar este tipo de prácticas. Es básicamente lo que nos permite ver el método. Digamos que precisamente uno de los próximos pasos o de lo que se quisiera implementar son estudios cualitativos que nos permitan ujú, como ahondar precisamente en por qué ocurre eso. Digamos que esa es una de las desventajas muchas veces de cuando se utilizan solo métodos cuantitativos, porque el método cuantitativo solo te muestra como una tendencia que se observa hacia dónde va la información. Entonces, existen preguntas como la que acaba de hacer la compañera, que de alguna ujú, manera se pueden contestar es precisamente con estas entrevistas de profundidad y digamos que es algo que nos gustaría poder complementar y pues ya ahí es donde está, por ejemplo, el valor de los métodos mixtos y porque a veces se mezclan metodologías cuantitativas con metodologías cualitativas porque nos permiten profundizar aún más en ujú. aspectos del por qué está pasando eso o hacia dónde orienta. Pero el método en este caso pues solo nos indica un poco es esa tendencia y esa probabilidad. Ok, perfecto, Diana. Y con esta misma pregunta también nos dicen si esta implementación de prácticas se debe a los roles de género dentro de los cultivos. ¿Ustedes lograron ver algo respecto a esto? Bueno, lo que usualmente sí sucede que hay, digamos que el manejo de las parcelas, por lo general, lo que es que las tomas de decisiones son o exclusivamente al hombre o conjuntas. Entonces sí hay participación de la mujer en ciertas decisiones y es lo que se observa porque es una misma parcela, ¿no? Entonces, sin embargo, esto también captura un poco esas percepciones que tiene la mujer sobre lo que se Ujú. hace en el cultivo y las percepciones que tiene el hombre sobre lo que se hace en el cultivo. Perfecto, Diana. Y como un último comentario de Helen, ella nos comenta que a partir de una línea base y también ver las salvaguardas para llevar a cabo un buen trabajo, el consentimiento libre, previo e informado también es importante. Sí, 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 de hecho, nosotros dentro de cada vez que en la alianza, pues cada vez que se va a hacer como una investigación, tenemos que someter al comité de ética
no solo el cuestionario que se va a implementar, sino, pues, o sea, como las preguntas, sino también el detalle del consentimiento y debe de tener unos componentes, ¿no? O sea, se tiene que explicar detalladamente cómo se va a usar la información. Entonces, sí, eso es algo que se hace y ya está como interiorizado dentro de la institución en términos de estudios con personas. Ok, perfecto, Diana. De nuestra parte ya finalizaron las preguntas. Solamente agradecerte por el tiempo, el espacio, por compartirnos tu experiencia, por darnos datos de Guatemala, que son bien importantes tener datos y entender la perspectiva de género, cómo se desarrollan temas agrícolas. Entonces, súper agradecidos por este espacio y esperamos poder seguir teniendo más datos del país. Muchísimas gracias. Gracias. Listo, entonces ahora pasamos con el ingeniero Melvin Heredia. Él nos va a contar un poquito acerca de la perspectiva. Yo creo que ahorita sí ya está proyectando mi pantalla. ¿Me comentan si sí la logran ver? Unos deditos así para arriba. Listo, gracias. Melvin Heredia es un ingeniero, ha trabajado en el MAGA, en implementación de agencias municipales de extensión agrícola y ha coordinado consejos de coordinación agrícola y pecuario a nivel departamental y municipal. También Melvin ha colaborado con Save the Children en el análisis del consumo de alimentos y encuestas en comunidades vulnerables. Y desde el 2021, él imparte cursos en el Centro Universitario de Oriente sobre producción forestal, desarrollo agrícola sostenible, sistemas agroforestales, combinando teoría y práctica en la formación de nuevos profesionales. Además, ha participado en la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula y ha aportado su conocimiento en agricultura y climatología. El ingeniero Melvin cuenta con una maestría en Administración de Empresas Agropecuarias y formación en herramientas digitales para la investigación y genética agrícola. Actualmente trabaja en la evaluación del cultivo Lemna para la producción de proteína animal con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible en áreas rurales. Muchísimas gracias, Melvin, por el tiempo y el espacio. Adelante, puede iniciar con su presentación. Y, ingeniero Melvin, no sé si nos escucha. Listo, gracias. Sí, gracias, les escucho. Gracias a todos, gracias por la invitación. No sé si se mira mi... Se ve perfecto, gracias. Bien, entonces comentarles de que Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula es una iniciativa que nace en Chiquimula allá por julio del 2015. Ya se conocían esfuerzos que realizaba la Mancomunidad Copancho Ortí, Anacafé, Azorech y el Centro Universitario de Oriente, eh, para ir monitoreando temas del clima. Ya se llevaban registros de datos meteorológicos a nivel departamental. La fortaleza de la iniciativa de Mesa Técnica Agroclimática, pues en aquel entonces inició con 17 estaciones meteorológicas y surgía entonces la necesidad de los responsables del registro de información climática, de cómo ir teniendo soporte y guardando esa información, ¿verdad? Darle mantenimiento a ese registro de datos y sobre todo, pues ir tratando también de interpretar esos datos. ¿Quién es la Mesa Técnica Agroclimática o quiénes somos? Es una red interinstitucional, ¿verdad? De información agroclimática en el departamento, que la conforman más de 23 organizaciones, entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones de campesinos que tienen incidencia en el tema de la Mesa Técnica Agroclimática. ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Pues ser una mesa técnica interinstitucional que busca integrar actores del sector agropecuario y forestal que permitan generar espacios de discusión para la gestión de la información agroclimática local. Realizar con el apoyo del ente rector, que en este caso es INSIBUME, el análisis de la información climática y transformarla en productos que sirvan para socializar la información y la toma de decisiones. Generar boletines agroclimáticos de alerta temprana, especialmente para productores rurales, ¿verdad? ¿Qué nos fortalece como red?
la participación actualmente de 15 entidades públicas, privadas y productores organizados. En el 2017 se firmó entre esas instituciones un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ya en este momento, 23 estaciones meteorológicas a nivel departamental y el acompañamiento técnico de organizaciones científicas, ¿verdad? Como CIAT, Biodiversity International, CATIE, y claro que sí, también está UNORI, ¿verdad? Eh, como les decía, se firmó un acuerdo de voluntades y en ese momento también se tenía registrado en el año 2018, en donde se tenían las diferentes estaciones meteorológicas, buscando tenerlas en parte alta, media y baja de la cuenca, ¿verdad? Eh, quiero comentarles, voy a abrir otra presentación, disculpen. Eh, quiero comentarles de que Mesa Técnica Agroclimática, cómo funciona realmente. Eh, disculpen aquí un momento, permítanme. Bien, entonces, en la actualidad, digamos, cada uno de los colaboradores que están en Mesa Técnica Agroclimática, eh, tratamos de ir colocando el logo de todos y cada uno. Y Mesa Técnica Agroclimática tenía un consejo técnico, ¿verdad? Donde Centro Universitario de Oriente, el Programa Mundial de Alimentos, Acción contra el Hambre, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Azorech y Plan Trifinio conformaban parte de ese consejo. Y los ejes de trabajo que Mesa Técnica Agroclimática tenía, pues, es analizar la información agroclimática, luego de la divulgación de la información agroclimática, el fortalecimiento de capacidades de la mesa y una estrategia de movilización de recursos, promoción y escalonamiento. También dentro de sus ejes estaba el tema de investigación en cambio climático y el monitoreo climático de las estaciones para irle dando mantenimiento a las redes. Eh, en algún momento se participaba con algunos proyectos, por ejemplo, en este proyecto de incrementar la seguridad alimentaria a través de acciones anticipatorias a la respuesta de la emergencia en Centroamérica. Se participó con Seek for Change en la generación de mensajes de texto. Aquí en la fotografía vemos a una comunidad de Jocotán, en donde se seleccionaron 500 usuarios eh, un, eh, para una prueba, ¿verdad? Para una prueba de recepción de mensajes de texto que contienen alertas climáticas. Y en esa ocasión, pues, se invitaron a los usuarios que estaban recibiendo los mensajes de texto y ver si los mensajes estaban siendo recibidos y si eran entendibles, ¿verdad? Esto en alianza con IICA y Seek for Change, quienes solicitaron a integrantes de la mesa técnica climática el poder atender a algunos usuarios para una prueba piloto en la recepción de mensajes de texto. También se realizaban algunos talleres la, para poder involucrar algunos temas de investigación en nuestro eje de investigación. ¿Cuáles son esos temas de investigación que los programas y proyectos que participan en torno a la mesa tienen necesidad de ir validando y poder investigar esos temas, ¿verdad? Eh, también la asociación de proyectos de capacitación en nuevas y buenas prácticas en la mejora. Lo que hacíamos como mesa técnica agroclimática es eh, participar en el, la actualización del plan institucional de respuesta, que en este caso tendría que haber presentado el Ministerio de Agricultura
y que lo trabajó conjuntamente con PMA y con FAO, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, con los usuarios de, de Mesa Técnica Agroclimática y todas las instituciones que giran en torno a Mesa Técnica Agroclimática, se seleccionaban los usuarios y iban dando a conocer también cómo ir actualizando el famoso PIR institucional, que es el Plan Institucional de Respuesta que en días recientes presentó Ministerio de Agricultura. Eh, como, como Mesa Técnica Agroclimática también lo que quería es crear un centro agroclimático de corredor seco en oriente de Chiquimula. Y en este caso es una iniciativa que sale nace, ¿verdad? En el seno de la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula para generar información y siempre tener el análisis y la difusión de la información climática y también tener un lugar de resguardo para todos esos datos que a través de las estaciones se están sacando, ¿verdad? Quiero decirles de que realmente nos hemos dado cuenta de que aquella fecha donde nace la iniciativa a la fecha actual, nos hemos podido dar cuenta de que ya hay personas en el área rural que ya manejan los datos climáticos y haber tenido todo este tiempo espacio para mantener el tema, de la Mesa Técnica Agroclimática en la mente de los usuarios, ha sido importante, digamos, porque nos hemos dado cuenta que ya pasaron 10 años y ya los agricultores por lo menos ya hacen mención de que ellos monitorean sus pluviómetros y a través de todas esas actividades que han ido ustedes mencionando, es que ya los agricultores pues comienzan a manejar el tema, ¿verdad? Quiero mostrarles, voy a compartir pantalla nuevamente. Quiero mostrarles, me avisan cómo estamos con el tiempo y que al final lo que quiero mostrarles un ejemplo con las mujeres, eh, Asociación de Mujeres Progresistas del Caserío Plan del Jocote. Melvin, solo que no se escucha el video. Perdón, voy a ver cómo le hago aquí para así, share also. Así no lo tenía compartido el audio. Perdón. Gracias. Igual sí nos lo pueden mandar para poderlo tener en el Drive y todos los participantes tengan acceso a él, sería genial. Gracias. De acuerdo. Seguimos sin escucharlo, Melvin, pero si le parece bien, nos lo manda y ya todos los participantes lo puedan tener en el Drive. Si les parece bien también a Cla- los participantes, que nos pongan un dedito y ya nosotros se los estaremos enviando.
claro, agradecerles entonces y realmente comentarles de que realmente nosotros creemos que lograr, digamos, no la movilidad humana, sino lograr la movilidad social, tiene que ver mucho con que la información llegue a los productores y sabemos de que dentro de nuestras capacidades nosotros no estamos formados en el tema comunicacional, pero sin embargo hemos ido creando, digamos, algunas estrategias de cómo poder llegar hasta el objetivo que son la agricultura familiar y creemos mucho que eh, la implementación de los sistemas agroforestales es una solución que nos va a ayudar a que nuestro agricultor sea mucho más resiliente en, en temas de cambio climático. Y solo un agricultor informado de cómo está el comportamiento del clima y, y teniendo también un sistema de extensión robusto, ¿verdad? Porque igual también nos hemos dado cuenta que una de las debilidades es el cambio constante de ese técnico extensionista que trabaja en el Ministerio de Agricultura y que muchas veces lleva esa información a las comunidades, pero ese cambio constante que se da cada 4 años es lo que debilita mucho el que esa información pueda llegar hasta las comunidades. Eh, Quería comentarles de que en temas de investigación, igual nosotros hemos participado con algunos doctorandos de las universidades de Arizona, eh, en donde ellos también han realizado investigaciones sobre el cómo las personas perciben la situación climática, ¿verdad? Aquí les muestro un ejemplo de la investigación de la doctorando Talia Anderson y Diego Pons, que habla sobre la variabilidad de las lluvias en eventos extremos y vulnerabilidad en sistemas sociales y ambientales. Eh, pues ella entrevistó a 400 usuarios de la Mesa Técnica Agroclimática en Chiquimula y también otro grupo similar en otro departamento. Y los objetivos de ella era combinar diversas fuentes de información para evaluar el cambio y la variabilidad en eventos extremos de lluvia. Eh, Evaluar el acceso y uso de la información climática entre los agricultores de Totonicapán y Chiquimula. Comentarles de que también buscaba ella integrar y compartir resultados para apoyar los esfuerzos de las MTA de Totonicapán y Chiquimula. En ese sentido, pues ella nos fue dejando la información y también de una vez evaluó qué tan certeros han sido los pronósticos de Insibume en los últimos 4 años, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tratado de ir evaluando también la información que se genera en los boletines agroclimáticos y realmente consideramos que es importante también de que este ejercicio de gobernanza local pues sea tal y como lo digo, un ejercicio de gobernanza donde todos estamos involucrados, porque de nada nos sirve que una sola institución dirija el tema de la mesa técnica agroclimática, porque eso es como decir una misa entre curas, ¿verdad? Realmente necesitamos la opinión de todos y eh, hacer ver si realmente estas investigaciones eh, nos sirven o las validamos o no nos funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, un dato importante de esta investigación que sacó la doctorando es que analizó los últimos 4 años de boletines del 2019 al 2023 y realmente, si se logra apreciar ahí, digamos, solo fuimos certeros en los lugares ahí donde aparecen las X. En esos lugares se atinó al pronóstico, ¿verdad? Pero eh, nos hizo ver la investigación que también los modelos de clima que se están
siguiendo, que son a través de CHIRPS y, y modelos climáticos que sigue el INSIBUME, pues realmente no tienen esa certeza y no tienen la habilidad de poder hacer predicciones a largo tiempo, sino que las predicciones son para con anticipación de una semana, ¿verdad? Y que también hay grandes partes del país, por ejemplo, Petén, que también ahí el modelo no se ajusta, ¿verdad? Los modelos que tienen eh, INSIBUME, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nos han servido las investigaciones también que se han realizado y yo quiero agradecerles su atención. Estamos a la orden, cualquier información, eh, pues estamos a la orden. Actualmente trabajo en el Centro Universitario de Oriente y la coordinación de la Mesa Técnica Climática desde el 7 de agosto del año pasado la asumió Ministerio de Agricultura porque Ministerio de Agricultura dijo las palabras que dijo fueron que las actividades de mesa técnica agroclimática han crecido tanto que es necesario que las maneje una institución. Y pues creemos que es cierto y que también ellos tienen el personal técnico para realizarlo. Sin embargo, vemos una debilidad, el cambio constante en ese personal técnico, ¿verdad? Porque formar a la población de extensionistas lleva tiempo y esfuerzo de todas las instituciones presentes y el cambiar a esos extensionistas nos regresa, al inicio, ¿verdad? Entonces, agradecerles por su atención, estamos a la orden y cualquier duda, estamos a su disposición. Ok, Melvin, muchísimas gracias por este espacio de intervención, por compartirnos su experiencia desde la Mesa Técnica Agroclimática. Les quiero comentar que tanto Melvin y Juan Ramón están en Chiquimula y entiendo que en Chiquimula no hay luz, por eso vemos a Melvin en el carro, también a Juan Ramón porque entiendo que están en una gasolinera. Entonces, súper agradecidos por este espacio, por el tiempo y también por el esfuerzo. Y veo que Betsaida Morataya tiene la mano levantada, entonces, Betsaida, te voy a dar permiso para hablar y le puedes hacer tu pregunta e intervención a Melvin. Adelante. Hola, Betsaida. Yo creo que se le activó. Entonces, no hay preguntas, Melvin. Solamente muchísimas gracias por el espacio y la intervención y comentarnos acerca del trabajo de la MTA en el territorio. Me equivoco si hay una pregunta. Ahora nos escribe Evelyn Mateo. Somos parte de la Mesa Técnica Agroclimática de Zacapa y es muy efectiva para las acciones en los departamentos y por los esfuerzos que se suman institucionalmente para los municipios para el cumplimiento de las actividades. No sé si tiene algún comentario acerca de eso, Melvin. No, gracias por el comentario. Realmente también nos dimos cuenta en el municipio, en el departamento de Zacapa, también muchos de los técnicos que estaban trabajando en mesa técnica agroclimática que pertenecían al Ministerio de Agricultura, pues fueron removidos de sus trabajos y esto pues debilitó realmente también ese arduo trabajo que se venía haciendo en el hermano departamento de Zacapa, que también habían logrado llevar el concepto de la mesa técnica climática a nivel municipal. Felicitarlos por esos esfuerzos y pues no queda otra que siempre seguir trabajando y seguir para adelante. Muchísimas gracias, Melvin. Entonces, creo que la MTA es un espacio muy interesante donde se articulan muchos actores. Entonces, gracias por la perspectiva desde el eje académico que es CUNORI. Ahora pasamos con Juan Ramón Jordán. Él nos va a contar su perspectiva un poco más de cómo Azurech, que es una asociación local, trabaja el tema de diseminación y acceso a la información agroclimática.
Entonces, para darles un poco de contexto de Juan Ramón, él es ingeniero en ciencias ambientales y agrícolas de la Universidad Rafael Landívar. Desde el 2022, él ha sido parte del equipo técnico de Azurech, se ha desempeñado en diversos roles claves para el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria, adaptación climática y agricultura sostenible. Actualmente lidera proyectos en colaboración con la Alianza Biodiversity CIAT y Azurech, en donde se ha enfocado en temas de resiliencia climática y fortalecimiento de capacidades comunitarias. Ha ocupado roles estratégicos como coordinador del Subacuerdo de Adaptación Climática de Mujeres, también en el proyecto de Un Futuro Sin Hambre, y ha sido técnico en OCATS. Además, su experiencia incluye haber sido consultor de la metodología PICSA y es técnico especialista en seguridad alimentaria. También ha desarrollado actividades como docente de técnico en Intermatch y capacitador en proyectos agrícolas. Ha contribuido significativamente a la implementación de estrategias que mejoran la sostenibilidad y seguridad alimentaria de la región de Oriente. Es un gusto poderles presentar a Juan Ramón. Entonces, Juan Ramón, adelante, puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días para todos y todas. Mil disculpas, no voy a poder encender mi cámara por temas de que comenta Andrea y también porque se puede debilitar la señal. Eh, Ahorita les comparto. Me cuentan si logran ver. Sí, Juan Ramón, la logramos ver, solo no sé si la puedes poner en... Ahí estamos, listo, gracias. Sí, muy buenos días para todos y todas. Les voy a comenzar resumiendo de qué es Azorech. Pues Azorech es una organización o una asociación de segundo nivel conformada por 6 organizaciones municipales que aglutina aproximadamente 3.700 familias rurales socias, teniendo intervención en 15 municipios de los departamentos de Chiquimula y Zacapa. Actualmente nos hemos extendido un poco y estamos ubicados también actualmente. Tenemos un socio de que es Plan Internacional y estamos ubicados también en la parte de Alta Verapaz, así como también estuvimos recientemente en la parte del oriente de Jutiapa y Jalapa. Comentarles también que contamos con un organigrama institucional, pues si se dan cuenta en la parte de arriba están las familias socias, en la parte de abajo continúan las organizaciones municipales y esto genera una asamblea general. Luego de la asamblea general sale una junta directiva, que es la junta directiva de Azorech, y luego continuamos con la parte técnica, que es la parte gerencial de Azorech. También contamos con una unidad de monitoreo de evaluación, unidad de coordinación, la parte administrativa y el equipo técnico, ¿verdad? Entonces, nuestra área de intervención se caracteriza por ser diversa en sus ecosistemas. En ella podemos encontrar desde bosques secos hasta bosques nubosos. En unas áreas relativamente pequeñas, lo que permite que exista una gran diversidad de especies de flora y fauna, con condiciones aptas para la producción de diversos cultivos, tanto en zonas áridas como en zonas de mayor precipitación. Pues el enfoque estratégico de Azorech, eh, su objetivo general es contribuir a que los asociados y las comunidades rurales logren unos mejores niveles de desarrollo humano. Dentro de nuestros valores podemos encontrar equidad de género e interculturalidad, coexistencia ecológica, emprendimiento innovador e incluyente, transparencia, participación y empoderamiento. Y nuestras líneas estratégicas van desde la participación ciudadana, desarrollo económico rural, seguridad alimentaria y nutricional, adaptación al cambio climático y gestión de los recursos naturales. Donde vamos a entrar ahorita es en el tema de adaptación al cambio climático. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos y toma de decisiones con información agroclimática de mujeres productoras. En este caso nos vamos a enfocar
en el municipio de San Jacinto. No quiere decir de que solamente nos encontremos ubicados en el municipio de San Jacinto, sino que lo decidí hablar para el municipio de San Jacinto, ya que se encuentra una de las productoras líderes aquí conmigo, ¿verdad? Solo que está conectada a mi teléfono, pero luego ella va a hablar también. Eh, el municipio de San Jacinto se encuentra a una distancia de 17 kilómetros de la cabecera departamental de Chiquimula y se localiza en el norte de Quesaltepeque, al este de Ipala, y San José Lara, y al oeste de San Juan Ermita y al sur de la cabecera departamental. Eh, el objetivo de estos mecanismos es mostrar cómo la información climática ayuda a las mujeres productoras en la toma de decisiones informadas y mejorar su resiliencia agrícola. La información agroclimática permite a las mujeres productoras de San Jacinto, Chiquimula, a planificar mejor sus actividades agrícolas, a reducir riesgos de desastres climáticos, a mejorar la productividad de cultivos y a empoderarse a sus comunidades. Ahí van a estar observando un poco fotografías de algunas actividades que hemos realizado con ellas y con ellos también en los diferentes municipios. Esta fotografía es precisamente de San Jacinto, de la comunidad de Lomas Abajo, y en donde podemos observar que fue la capacitación y la difusión del boletín agroclimático del año pasado. Eh, Vamos a hablar sobre la importancia de la información agroclimática. Para empezar, vamos a saber qué es la información agroclimática. Pues son datos sobre el clima, pronósticos meteorológicos y los patrones climáticos. Esto incluye información sobre temperatura, precipitaciones y riesgos climáticos como sequías e inundaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Uno de los beneficios es mejorar la planificación de las actividades agrícolas, también que reduce los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas. Asimismo, optimiza el uso de recursos naturales como el agua y los nutrientes del suelo. Vamos a hablar sobre los mecanismos de toma de decisiones. Una es el acceso a la información, en donde las mujeres y hombres, ¿verdad? No solo mujeres, obtienen información agroclimática a través de diferentes canales. Uno son los boletines informativos emitidos por las agencias meteorológicas y agrícolas, como la Mesa Técnica Agroclimática, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y el INSIBUME. También se realizan talleres de capacitación organizados por nosotros como ONGs y así también como entidades gubernamentales. Dentro de esos talleres de capacitación utilizamos diferentes metodologías. Una de las metodologías que más utilizamos es la metodología PICSA, en donde de manera práctica y participativa, pues les enseñamos a ellos y en el idioma también coloquial de diferentes comunidades. Asimismo, también otro canal es las radios comunitarias, en donde difunden datos climáticos relevantes, ¿verdad? Otro mecanismo es la interpretación de datos, en donde utilizamos métodos, como les comentábamos, y herramientas utilizados para entender y aplicar la información climática. Una de esas son la aplicación de técnicas de análisis sencillo para identificar el pronóstico, el uso de diagramas y gráficos para visualizar datos climáticos, en donde utilizamos, como les comentaba, la metodología PICSA, utilizamos carteles sencillos y les vamos consultando a través de vasos plásticos que ellos vayan llenando aproximadamente cuánto llovió cada mes y luego a través de eso hacemos una gráfica, luego agarramos el boletín y lo comparamos en comparación al boletín agroclimático que fue metido y pues hay una similitud y en donde ellos van entendiendo de mejor manera. También se capacita en la lectura de mapas climáticos, en donde les mencionamos y les explicamos qué significa cada color y en dónde estamos centrados, ¿verdad? Otro mecanismo es la aplicación práctica, perdón, en donde se toman decisiones específicas basadas en la información climática.
en donde hacemos con ellos, junto con ellos y los productores y productoras, el ajuste de los tiempos de siembra según los pronósticos de lluvia. Con esto les mencionamos cuánto aproximadamente tiene que caer de lluvia para poder sembrar, esperar y ver y determinar qué variedades de semillas se pueden sembrar. Asimismo, la planificación de riego eficiente basado en las previsiones de sequía, en donde si no cuentan con riego, pues se les comenta que hay diferentes tipos de prácticas para poder guardar agua y asimismo tener humedad en el suelo. También la implementación de técnicas de conservación de suelo durante periodos de altas precipitaciones, como les comentaba, lo que es el carrileo de basura o el manejo de rastrojo, la no quema, la instalación de pozos artesanales o también el tema de zanjas de infiltración o acequias. El rol de las mujeres productoras, uno de ellos es el empoderamiento. Lo que tratamos también es empoderar a las mujeres para acceder y aplicar esta información agroclimática y así fortalecer el rol de las mujeres en la toma de decisiones agrícolas. También les permite participar activamente en reuniones comunitarias y en la planificación de actividades agrícolas. Eh, Actualmente aquí en el área de Chortí, pues se nos ha presentado uno de los beneficios que es la participación de la mujer, cosa que antes no se tenía. Ahora realmente la mujer tiene mucha voz aquí todavía falta, porque no podemos decir que todo está bien, pero realmente si hacemos una comparación de cómo estamos ahora y cómo estábamos antes, la verdad que hay un cambio significativo. Aquí también tenemos uno de los testimonios de unas historias de mujeres de productoras de San Jacinto que han mejorado sus prácticas agrícolas gracias también al uso de la información climática. Doña Sara, que está aquí, más adelante la van a conocer, ella es una productora que ajustó sus tiempos de siembra y logra aumentar sus cosechas. Esto no se hace de un año a otro, sino que con años de estar luchando con este tema del cambio climático, ¿verdad? Asimismo, ella ha implementado diferentes prácticas como barreras vivas, curvas a nivel, ha aplicado la técnica de construcción de terrazas continuas y así asegura la mejor retención de humedad y la conservación de nutrientes esenciales, la estabilidad de los ecosistemas agrícolas frente al cambio climático. Ella también ha aplicado la diversidad de cultivos, como el sistema MIAF y también la implementación del chícharo gandul. Marta Judith es otra líder que es de aquí mismo de San Jacinto. Ella también ha implementado técnicas de conservación de suelos, la no quema del rastrojo para prolongar la humedad del suelo y aumento de cobertura vegetal con el fin de evitar la erosión. Aquí podemos ver algunas fotografías en donde están implementando el sistema MIAF junto con barreras muertas, barreras vivas, así mismo como acequias y el carrileo de basura. De basura, perdón, de rastrojo. De rastrojo. Los desafíos y oportunidades que hemos tenido, pues una de las barreras en que se enfrentan las mujeres productoras es la falta de acceso continuo de la información agroclimática actualizada, la necesidad de mayor capacitación en la interpretación y uso de datos climáticos y limitaciones tecnológicas y de infraestructura en áreas rurales, ¿verdad? Una de las oportunidades son iniciativas para mejorar el acceso y la utilización de la información agroclimática, proyectos de colaboración. Uno sería el proyecto de colaboración entre gobiernos, ONGs y comunidades para difundir información agroclimática, programas de capacitación específicos para mujeres productoras y desarrollo de tecnologías accesibles y asequibles para monitorear y analizar datos climáticos. Y seguimos con las fotografías. Y en conclusión, la información agroclimática es una herramienta esencial
para que las mujeres productoras de Chiquimula tomen decisiones informadas y asimismo mejora la planificación agrícola, reduce riesgos y optimiza la productividad y empodera a las mujeres. También quisiera hacer un llamado a la acción y que se apoyen a estas iniciativas que promueven el acceso a la información agroclimática para mujeres productoras, asimismo como fomentar programas de capacitación, desarrollo de tecnologías accesibles. Y bueno, uno de los agradecimientos para ir terminando con la presentación, agradecerles profundamente a las productoras por la participación y compromiso, a las organizaciones y comunidades involucradas en los proyectos, y asimismo, pues como a Sorech, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Alianza Biodiversity CIAT, así como también al programa de desarrollo internacional del gobierno de Irlanda, que es el que está donando es el donante para esta iniciativa y ya que su apoyo y colaboración han sido fundamentales para el desarrollo, para el éxito de nuestros proyectos y el bienestar de nuestras comunidades. Y gracias a su compromiso y dedicación hemos podido fortalecer nuestras capacidades, mejorar nuestras prácticas agrícolas y promover un desarrollo sostenible en el municipio de San Jacinto, Chiquimula. Su invaluable respaldo nos ha permitido acceder a la información agroclimática crucial, empoderar a nuestras productoras y fomentar la resiliencia. Valoramos profundamente su continuo esfuerzo y apoyo a la promoción de un futuro más sostenible y equitativo para todos. Juntos estamos construyendo unas comunidades más fuertes y resilientes. Eh, Esta sería mi participación. Estoy atento a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por compartirnos esta experiencia de cómo han trabajado y socializado la información agroclimática generada y cómo esta información facilita la toma de decisiones entre los y las agricultoras. Entonces, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda, algún comentario hacia Juan Ramón o pasamos a la intervención de doña Sara Noelia, que es una agricultora líder en la toma de decisiones, es una informante climática de su comunidad que también acompaña a las productoras de San Jacinto y de la región y ha estado vinculada en temas de formación de datos climáticos, tecnologías adaptadas al clima y es una agricultura líder e insignia que a Sorech la ha ido acompañando en todo este proceso. No sé si alguien más tiene alguna intervención o pasamos ya con doña Sara para conocer un poco más desde lo local cómo ella ha tomado toda esta información y la ha generado en impactos en su comunidad, en su familia y también en su comunidad. Sí, buenos días. Mi nombre es Sara Noelia Linares. Hola, doña Sara, muchísimo gusto el poderla conocer. Gracias por aceptar este espacio. Ahora queremos conocer un poco más cómo cómo inició a aplicar la información agroclimática, cómo fue que Azorech llegó con esta información agroclimática y cómo empezó a utilizarla. Pues ahí fue a través de ADISCA, ¿verdad? Ahí Ujú. donde el brazo de Sazorés, ahí donde empezamos nosotros a las informaciones, ¿va? Nosotros las mujeres de San Jacinto, pues empezamos con lo que es aplicar informaciones agroclimáticos, a participar en las mesas climáticas también, ¿verdad? Donde, por ejemplo, yo recibía esas información y las aplicaba a mi comunidad, ¿vea? A mi grupo que son de 50 personas, entonces las reunía y le hablaba de la mesa técnica, ¿va? Donde también, donde es el chequeo de la agua de lluvia, ¿va? El pilómetro. Entonces yo cuando llovía, por ejemplo, nos han dado las capacitaciones que cuando ya llovía 80 milímetros, ya ahí nosotros podíamos, como dice, sembrar, ¿va? Porque ahora sí nos está afectando lo que es
tiempo climático, ¿verdad? Y entonces para no tener pérdidas, ¿verdad? En nuestras cosechas. Y entonces ahí también en mi parcela hemos hecho lo que son las terrazas continuas, ¿verdad? Hemos sembrado lo que es el chícharo gandul, la carnavalia para darle cobertura al suelo, ¿verdad? Entonces ahí también lo aplicamos con el grupo para que ellas vean lo que yo hago y ellas también apliquen lo que es en sus terreno de ellas también, ¿verdad? Muchas gracias, doña Sara. Perdón. Ahora nos podría contar un poco qué beneficios le ha traído a usted aplicar esta información agroclimática. Pues lo que nos ha ayudado, por ejemplo, antes, ¿verdad? Uno sembraba en el mes de mayo. Y entonces ahora con la información que tenemos de la mesa climática, pues nosotros reunimos el grupo y decimos, va, que yo llevo un chequeo de agua, mientras que no llueva los 80 miligramos, no se puede sembrar, ¿verdad? Ese Ujú, sería el beneficio para no haber pérdidas, ¿verdad? Porque si sembramos, perdemos, ¿va? Porque no nace lo que es el maíz. Y entonces ahí hay pérdida, ¿va? Ya con esta información, pues ya las personas también o mi grupo también ya va agarrando esta información y haciendo lo que nos dan, ¿verdad? Y tenemos también lo que son los manuales, ¿va? Del tiempo climático, donde los técnicos de Azoret llegan ahí a mi casa a dar las capacitaciones a mi grupo, ¿verdad? Entonces ahí sí hay bastante avance, ¿verdad? De que ya no hay pérdidas, pues, a ujú. este grupo y a ellos les digo que sigan dando la información a personas que no están en el grupo y ellos siempre lo sigan compartiendo, ¿verdad? Ok, doña Sara, muchas gracias. Y cabal, yo le quería preguntar acerca de esto. ¿Cómo apoya usted a la comunidad con toda esta información que tanto usted ya maneja, que Azorech maneja? ¿Cómo apoya usted a su comunidad? Y también si nos puede contar un poco si ha visto cambios en su comunidad, si ha notado estos cambios en el uso de información agroclimática. Sí, fíjese que cuando así damos la capacitación, digamos, para lo que a mí me dan, entonces yo lo llevo a la parcela que vean cómo se está trabajando. Y así mismo ellas hagan eso, ¿verdad? Y sí, hay personas que no están en mi grupo y yo veo que ellas también lo están practicando. Ujú. Ajá, así es. Ok. ¿Y usted qué necesidades ha identificado que son importantes? O sea, ¿qué necesidades cree que que son importantes para poder tomar decisiones informadas con el clima? ¿Qué necesidades ha identificado usted, doña Sara, para que se use esta información climática? Eh, Este, por ejemplo, eso es de seguir pues capacitando a Ujú, más personas, ¿verdad? Para que no haya más pérdida, porque ahorita, como dijo, en el tiempo de antes, en el mes de mayo, todos decíamos a sembrar el 2 de mayo 3 no había pérdida, ¿va? Y ahorita, a veces que hasta 2 meses de retraso, ¿verdad? Porque pongámosle que este año 2024 la lluvia entró en el mes de junio, ¿verdad? Y entonces eso le decimos a las personas que no siembren, ¿verdad? Porque va a haber pérdida, porque como a través de los sismómetros, ¿verdad? Allí nosotros miramos cuánto llueve y ya cuando hay 80 de lluvia, entonces ya pueden ellos sembrar, ¿verdad? Para que no haya pérdidas. gracias, doña Sara. Y aquí Marisela nos pregunta que cuál ha sido su experiencia en poder transmitir todas estas prácticas adaptadas al cambio climático. ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque usted nos ha contado que usted las ha implementado y las ha ido contando a sus grupos y a su comunidad, ¿verdad? Pero nos podría contar un poquito acerca de toda esta experiencia en transmitir estos nuevos conocimientos. Pues es a través de los técnicos de Azoret.
Ellos han llegado a mi parcela a hacer análisis y todo, ¿verdad? Para ver que, o sea, que mi terreno ese era un terreno lavado, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahí hubo la necesidad de hacer las terrazas continuas. Y también esa es una parcelita y la otra parcela lo hemos trabajado lo que son acequias, barreras vivas, todo eso, pero es a través de Azoret, los técnicos de Azoret, ellos fueron los que llegaron a hacer el análisis ahí en mi parcela. Y se ha sacado el análisis de suelo, ¿verdad? Que a través de ellos yo tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Ellos me han capacitado y han llegado a capacitar a mi grupo. Ellos siempre están pendientes ahí. Perfecto, doña Sara. Ahora nos pregunta Claudia Díaz, ¿qué necesidades considera usted que tienen las mujeres para poder replicar estas prácticas agroclimáticas? ¿Usted qué necesidades ha identificado? Pues la necesidad es, ¿verdad? Que muchas personas todavía ellos queman, ¿verdad? En sus terrenos, Ujú. dejan bien talados los árboles, ¿verdad? Donde ahí no, yo veo esa necesidad, pues, y les digo a ellos, ¿verdad? Que ya no hay esto porque a través de tanta tala de árboles, así es como no tenemos, ¿verdad? Lluvia, ¿verdad? Porque no hay donde, como dijo, se detenga lo que es la nube, ¿verdad? Cuando viene se va de pasado porque ya no hay árboles. Y entonces esa también es la necesidad de sembrar más árboles por la situación que el agua también, las fuentes de aguas se están secando. Entonces en mi comunidad sí hay mucha necesidad de agua y eso es lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Que al lugar de talar, mejor sembrar y no quemar los rastrojos, no que mejor es que carrilearla, ¿verdad? A eso le aplicamos, le decimos nosotros al grupo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Sara, por el espacio, por compartirnos un poco de todo el trabajo que usted ha hecho en su comunidad. Entiendo que son años en donde usted se ha ido formando como una líder comunitaria, en donde ha transmitido todos estos conocimientos e información agroclimática. Muchas gracias por este espacio. Hay varios mensajes de felicitación por todo este empoderamiento y liderazgo que usted ha tenido. Y ahora tengo una pregunta para ti, Juan Ramón, en donde Marisela Méndez nos pregunta, respecto a sus actividades de empoderamiento e inclusión, ¿nos podrían compartir un poco más sobre la experiencia de las lideresas en los puestos de toma de decisiones en las comunidades o espacios que participan? ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo han evolucionado? ¿Cómo ha sido parte de este empoderamiento? Sí, muchas gracias por la pregunta. Comentarles de que en los puestos de toma de decisión nosotros llevamos a las lideresas, líderes también hombres, eh, como por ejemplo las mesas técnicas agroclimáticas. Ese es uno. Otros podría ser en las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional, que son las Comusan. Nosotros llevamos a las líderes a participar, a que propongan, a que escuchen y a que interpreten lo que dicen en cada reunión. Por ejemplo, no sé si todos han asistido a las mesas técnicas agroclimáticas, pero la mesa de Chiquimula, voy a hablar de la mesa técnica de Chiquimula, pues ahí hay una sección en donde se distribuyen varios grupos y cada grupo propone qué hacer. Y entonces nosotros llevamos a las lideresas y ellas mismas proponen qué hacer o qué cambios realizar. Entonces ellos desde ahí están tomando decisiones y son puestos claves, ¿verdad? Luego ellas y nosotros los transmitimos en reuniones comunales y ahí nosotros nos encargamos de difundir la información junto con la lideresa que participó para que sea más creíble. Y así poco a poco hemos ido empoderando a las mujeres a través de capacitaciones y talleres.
Muchas gracias, Juan Ramón. Y leo que hay una pregunta para Ciat. Jennifer, no sé si me puedes hacer favor de leerla para poderla contestar de la mejor manera. Perfecto. Gracias. Sí, bueno, en relación, creo que algo que ya se está o ya se había abordado, digamos, en el caso de ese acompañamiento en las mesas técnicas y de la metodología PIXA, pero también la pregunta va en la medida si se poseen boletines o recomendaciones puntuales para adaptarse al cambio climático, si existe un catálogo de cultivos priorizados y si se tienen sistematizadas las experiencias de estas nuevas fechas que se indicó que se han ido generando como nuevas fechas para siembras, si esto se ha sistematizado de alguna manera, como en el caso de lo que mencionaba pues la señora Noelia que estaba sucediendo en su parcela. Ok, gracias. Creo que yo voy a dar un poquito de la perspectiva desde CIAT y tal vez Melvin me complementa acerca de toda la experiencia que han tenido a nivel de MTA. Sí se crean boletines agroclimáticos que son socializados de manera trimestral. Estos boletines llegan a las organizaciones que forman parte de la MTA y son estas organizaciones claves como Azurech que hacen el proceso de traducción de toda esta información técnica para los agricultores en donde se pueda impulsar toda esta toma de decisiones. En cuanto a un catálogo de cultivos priorizados, no lo tenemos en sí porque nos estamos enfocando en todo lo que es sistema de agricultura familiar, o sea, maíz, frijol y algunos temas como pecuarios, pero todo enfocado a agricultura familiar. Sí se promueve el uso de semillas, ya sea dependiendo de la perspectiva climática, que es algo importante. Si es una perspectiva climática en donde nos está diciendo que hay sequía, pues entonces sí promovemos el uso de semillas que tengan una resistencia a la sequía. También se promueve mucho el uso de semillas biofortificadas de maíz y de frijol, porque es donde estamos enfocados estos boletines agroclimáticos. Entonces, sí, no tenemos un catálogo de cultivos priorizados, pero sí lo enfocamos a utilizar aquellas variedades que sean mejoradas y tengan ciertas resistencias como la sequía, inundaciones, resistencia a plagas y enfermedades también. Y en cuanto a las fechas eh, de siembra que se tienen sistematizadas, estas se rigen un poquito a las recomendaciones de INSIGUME. Creo que es algo clave que se debe de trabajar dentro de la CMTA, sistematizar toda esta información para poder ya tener una información, tener una tabla en donde veamos y conozcamos cómo se han ido trasladando todas estas fechas de siembra. Entonces creo que sí es un momento en donde es un aporte interesante en donde podemos venir y decir, sí, esto es algo que necesitamos para poder sistematizar y tener una información más puntual acerca de cómo se está comportando el clima en la región. Esta es mi respuesta, Melvin. Yo no sé si tiene algún aporte más. Gracias. Sí, agradecerles, Andrea. Fíjese que también dentro de Mesa Técnica Agroclimática también se tenía la posibilidad de contratar eh, a, a EPCistas. Digamos, trabajamos con EPCistas que de hecho también nos ayudaban mucho los EPCistas en otro ejercicio que se tiene aquí en el Centro Universitario de Oriente, que es la parcela digital, ¿verdad? Que era pues, hacer investigaciones en tema a los cultivos y más que todo estamos hablando de que estamos en la zona de maíz frijol, pero sin embargo también vemos que hay algunos agricultores que están implementando en sus cultivos sistemas agroforestales. Por ejemplo, un caso de mucha experiencia es en San José Larada, en la aldea La Torera, un campesino que cambió 2 quintales de frijol, los cambió por 1.500 hijuelos de piña e implementó piña en su parcela y hoy por hoy, hace ya 3 años eso, y hoy por hoy ya tiene 2 manzanas de piña con 24,000 matas de piña sembradas, que en agosto él eh, va a estar cosechando y siempre en medio de la piña, cuando va creciendo, él sigue con las actividades de siembra de maíz y frijol, maíz en abril y frijol después de agosto, ¿verdad? Iniciando ahí por el 15 de agosto. Y pues, que esa es la gran recomendación que nace, ¿verdad? De que no poner todos los huevos en una misma canasta, sino que nuestro agricultor vaya aprendiendo a diversificar.
Para hacerles, comentaba el caso de los EPCistas, porque dentro de uno de ellos está el ingeniero Bernardo Díaz, que estaba trabajando en PMA, no sé si actualmente trabaja ahí, pero él realizó una investigación en torno a la mesa técnica agroclimática, en donde él encuestó a los usuarios de la MTA para ver cuáles eran esas prácticas, y él identificó más de 72 prácticas que realizan los agricultores. En su tesis él identificó 72 prácticas, un poquito más de 72 prácticas, y con qué frecuencia se usaban. El gran tema está en que muchas veces cuando queremos llevar ese paquete de prácticas a través de escuelas de campo en temas de extensión agrícola, para mí que deberíamos de ponernos de acuerdo con todos los extensionistas y esas 72 prácticas tratar de, ¿qué? Sacar un paquete un poco más pequeño, porque muchas veces también podemos confundir a nuestro agricultor, o nos va a tomar mucho más tiempo el querer que esos productores implementen todas esas prácticas, pero sí está la tesis de Bernardo Díaz, en donde él la realizó con usuarios de la mesa técnica climática e identificó 72 prácticas. En ese sentido también, acá en el Centro Universitario de Oriente también están evaluando parte de esas prácticas, como la conservación de suelos, la elaboración de acequias, el uso de abonos orgánicos, aboneras, y el uso de frijoles como mejoradores de suelo, y para que no tengamos esos suelos desnudos, ¿verdad? Porque el gran problema también es que a nuestro agricultor le gusta ver su suelo bien limpio, pero conforme van sucediendo las lluvias, su suelo se está lavando, están perdiendo materia orgánica, y creo que nuestro agricultor ya está entendiendo cómo identificar y comprender que no tiene que tener su suelo desnudo, y que el suelo es el recurso más valioso que todos tenemos, porque también todos comemos de la agricultura, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Melvin. Hay algunos aportes en donde felicitan a la Mesa Técnica Agroclimática. Se conoce desde afuera el trabajo que realizan y lo avanzados que van, el fortalecimiento institucional que han logrado. Entonces, felicitaciones por este trabajo. Creo que la MTA de Chiquimula es referente porque fue una de las primeras que se fundaron. Entonces, sí, es un trabajo excelente que se ha hecho. Esa organización interinstitucional es algo que se reconoce y se felicita. También parece interesante lo del paquete de prácticas, e incluso pueden ser desagregadas por sexo con el apoyo de lo que presentó Diana. Y hay muchos comentarios acerca de eso. Entonces, ya estamos finalizando el webinar de esta semana. Quiero agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas y sus aportes. Voy a compartir este afiche para que ustedes conozcan que ya estamos llegando al penúltimo webinar, que lo vamos a hacer el 26 de marzo, en donde hablaremos sobre acuerdos de géneros positivos en el hogar, la comunidad y su vínculo en cambio climático. Y el 9 de abril tendremos nuestra sesión final, en donde hablaremos, perdón. Perdón, solo estás compartiendo Ay, ¿qué estoy compartiendo? un chat. Ah, dame un segundo. De Teams, Gracias. ¿de qué era? Dame un segundo, ahorita voy a... Gracias. Listo. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Perfecto, gracias. Ok, perfecto. Entonces, el 26 de marzo tendremos acuerdos de géneros positivos en el hogar, la comunidad y su vínculo en cambio climático. Y por último, el 9 de abril vamos a hablar sobre la socialización de experiencias de transversalización del enfoque de género en proyectos vinculados al cambio climático. Este es nuestro último webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes por sumarse, por interesarse en este tema. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes todo esto, y muchas gracias por sus aportes. Esperamos verlos dentro de 15 días. Aquí pueden escanear y van a poder tener el acceso al Zoom y demás. Les agradecería que cualquier comunicación que ustedes desean con nosotros sea por medio de correo. Estamos para apoyarlos y poderles compartir todos estos conocimientos, y les agradecería que fuera por medio de correo electrónico. Una vez finalizado este webinar, nosotros les vamos a estar enviando el Drive
con toda esta información que les hemos presentado. Muchísimas gracias y esperamos verlos dentro de 15 días. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos y Gracias, estamos a sus feliz órdenes. día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.